Quiero compartir una palabra cuyo título es Poniéndonos en posición para recibir la victoria. Poniéndonos en la posición para recibir la victoria. Y cada vez que yo me pongo a pensar en lo que es tener victoria, tener éxito, tener bendición, que Dios finalmente nos lleve al otro lado, porque estamos luchando siempre, estamos teniendo desafíos y retos en la vida, eso es lo más normal, siempre va a suceder eso. Pero me he dado cuenta que muchas veces algunos tienen victorias y otros no. Yo no sé si te pasa lo mismo. A veces tú estás pasando una situación difícil y ves cómo otro tiene victoria, pero tú no. O ves que estás luchando con el mismo asunto durante mucho tiempo, pero no llegas a vencer, no llegas a tener una visitación de parte de Dios, porque estás luchando con algo que es casi reincidente, es constante. Y la palabra nos enseña que el Señor es el quien da la victoria, ¿no? La palabra nos enseña que el Señor quiere que tú tengas victoria, pero a veces sucede que no la tenemos, ¿no? Entonces es un tema de solamente ponerme a pensar un poco, ¿no? Y tú que también te pongas a pensar. ¿Por qué, si es que Dios quiere que tú tengas la victoria, tú no la tienes? Muchas veces. ¿Por qué, si es que Dios quiere que todo su pueblo tenga la victoria, no todo su pueblo vive en victoria? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? Y la primera pregunta que surge en mí es, ¿será que Dios no quiere que todos tengan victoria? No lo creo. Yo creo que Dios quiere que tú, yo y cada uno de nosotros tengamos victoria. Pero ¿por qué sucede que no todos tenemos victoria entonces? ¿Qué hace la diferencia entre aquel que tiene victoria y el que no la tiene? ¿Por qué unos tienen y otros no? ¿Será Dios injusto? No lo es injusto, Él no es injusto. ¿Será que el Señor tiene algunos engreídos? No, tampoco. ¿Será que algunos quizás le caen mejor a Dios? No, porque hay gente que quizás cae mejor, hay gente que te cae mal desde que la ves sin conocerla, ¿no? Pero quizás Dios también es así, ¿no? O sea, tú me caes bien, entonces a ti te voy a dar victoria y tú sabes que no me gusta la ropa que tienes, entonces no vas a recibir victoria nunca en tu vida. Yo no creo, de hecho no es así. Entonces surge la segunda pregunta. Si la victoria en tu vida no, mejor dicho, Dios te da la victoria, pero tú no estás viviendo en esa victoria y eso no depende de Dios, entonces depende de ti. Ahora, yo quiero decir claramente que la única forma en la que tú y yo podemos tener victoria es porque Dios nos da esa victoria. No voy a contradecir eso. Sin embargo, yo no creo que el 100% de la victoria de un creyente dependa de Dios. Yo pienso que Dios quiere darte la victoria, pero tú tienes que estar en una posición para poder recibir esa victoria. Y voy a explicarme para que entiendan según la palabra. Porque cuando tú analizas y ves los diversos casos de personas en la palabra que tuvieron victoria, siempre vemos la victoria y decimos, yo quiero eso, pero no nos ponemos a pensar que ellos hicieron algo y se pusieron en un lugar adecuado, perfectamente idóneo, para que Dios derrame su presencia y ponga la victoria en esa situación. Entonces vamos a ver qué hicieron estas personas. ¿En qué posición se pusieron? Porque existe una posición favorable para recibir la victoria. Y puede ser, y eso es lo que yo voy a postular hoy, puede ser que la razón por la cual tú no estés recibiendo la victoria de Dios en tu vida es porque no estás en esa posición. Una posición que solo tú puedes ponerte en ella. Una posición que no depende de Dios, depende de ti. Dios da el 100% de la victoria, pero tú tienes que estar en el lugar adecuado para poder recibir esa victoria. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro para que tu presencia pueda llenar este lugar aún más, para que tu palabra pueda tocar corazones. Nos disponemos para que encuentres en nosotros una tierra fértil. Nos disponemos para que tú puedas regar nuestras vidas. Señor, recibimos tu palabra. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que tu palabra, Señor, pueda retar nuestras vidas y podamos responder a ellas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el título de la palabra de hoy es justamente poniéndonos en la posición para poder recibir la victoria. Estaba mencionándoles que algunas veces unos reciben victoria y otros no. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué?
¿Por qué pasa que a veces en tu vida sucede victoria y en la vida del otro no? O al revés. Y nos preguntamos, ¿será que Dios se olvidó? ¿Será que Dios no quiere que yo tenga victoria? ¿Será que Dios quiere que Él viva en bendición y yo no? Y nos preguntamos siempre, ¿por qué? Entonces, no sé si es que se ha desconectado. ¿Ok? ¿Está ahí? ¿Se ve? Muy bien. Y voy a sugerirles esto, que les va a poder ayudar, creo que nos va a poder ayudar a todos nosotros a entender cómo ver la intervención divina, cómo tener victoria, cómo recibir una visitación de Dios. Y para ello quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, al capítulo 17. Esta es la historia súper archiconocida de David y Goliat. Todos sabemos la historia de David y Goliat. Hay dibujitos, hay historietas, hay revistas, hay libros, hay cómics, hay películas, hay dibujos animados de David y Goliat. Pero quizás pasamos por alto las cosas más importantes previas a la victoria, porque la victoria nos hace opacar lo que sucedió antes, ¿no? La victoria nos hace como que pasar por alto todo lo que sucedió antes para que esa victoria se lleve a cabo. Y dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. Voy a leer, la palabra del Señor dice, hablando de Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué es lo que sucedió? Un paladín, un gigante, desafió a toda una nación. Obviamente las condiciones de guerra eran diferentes. Normalmente esta no era la forma usual de plantear una guerra. Era conveniente para el filisteo, porque obviamente si es que ellos tenían una persona como Goliat, entonces iban a plantear una guerra en la que se pelee el mejor contra el mejor. Y ellos sabían que su mejor era pues un monstruo. Entonces iban a ganar de todas maneras. Ese era el planteamiento de guerra de los filisteos. Mientras que el planteamiento de guerra de los judíos era diferente, porque el Señor les decía que primero conversen, primero planteen la paz, después manden diplomáticos, traten de llegar a un acuerdo y entonces finalmente el desenlace inevitable tendría que ser la guerra. Pero ese no es el caso aquí, ¿no? Entonces este filisteo viene y con sus palabras reta de tal forma a la nación de Israel que la nación de Israel queda toda la nación de Israel totalmente paralizada. Paralizada por un hombre que ni siquiera demostró pelear, dice solamente que era un paladín, pero era un hombre, uno solo, ¿no? Y todo el país de Israel, todos quedaron paralizados. No un día, no 2 días, ¿cuántos días? ¿Sabe alguien sabe? 39 días. Ahora imagínense el presupuesto también, ¿no? Todo el ejército, campamento, cocina, comida, camas, ¿no? Wi-Fi, todo lo que uno necesita para vivir, ¿no? Era un presupuesto también eso para el Estado, ¿no? 39 días estuvieron paralizados, todo Israel, por un paladín. Como que muchas veces nos sucede a nosotros cuando circunstancias gigantescas nos lanzan el reto. Y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Alguna vez te has quedado paralizado de miedo? ¿Alguna vez te has quedado paralizado porque no sabes qué hacer? Yo sí. Te quedas como que en una posición en la que, ¿qué hago? Ahora no sé, no tengo idea. Necesito tener una victoria, pero no la tengo. 1 día, 2 días, 3 días, 39 días. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que David vino y ese fue el día 40 cuando vino David. David mató a Goliat en el día número 40. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar es sobre la fe y el valor que tuvo David. ¿Cuál fue la diferencia entre David y el resto de los soldados o el ejército? Porque no vamos a analizar en sí la victoria, no vamos a ver cómo le tiró la piedra, eso ya lo conocemos por demás. Lo que yo quiero saber y yo quiero que tú sepas es qué hizo David para poder tener victoria. Porque yo necesito eso, si yo aprendo eso, me lo copio y tendré victoria. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Cómo fue que David obtuvo victoria? ¿Acaso tenía 3 brazos? ¿Acaso él era un super soldado?
No, de hecho él era bélicamente hablando, profesionalmente hablando, militarmente hablando, inferior a todos. Él no tenía experiencia en el ejército propiamente como soldado. Sin embargo, fue él el que tuvo la victoria y los demás no. Ahora, todos me van a decir, sí, fue la fe que tenía en Dios, fue el valor que él tenía, pero yo creo que es mucho más que eso. Entonces, en los ataques frontales, porque esto fue un ataque frontal, muchos tenemos ataques frontales, ¿por qué es que nadie podía vencer a los filisteos? ¿Por qué es que no pasaba nada? ¿Por qué es durante 39 días la gente estaba paralizada? Yo no creo que Dios quería la derrota de su pueblo. Una vez más, volvemos a la primera pregunta. ¿Dios quiere acaso que tú vivas en derrota? No. ¿Dios quería acaso que Israel sea vencida? No. Entonces el asunto vuelve a responsabilidad del pueblo. Era el pueblo el que tenía la responsabilidad. Entonces, ¿quién me puede explicar por qué estaba sucediendo esto con Israel, con el pueblo de Dios? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, ahí donde están, pero ahora el versículo 32, que fueron las palabras de David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra él. Entonces David creyó, David tuvo fe, se llenó de valor y dio un paso. Ahora, yo no creo que David estaba súper valiente. Yo pienso que también tenía algo de miedo, porque es un ser humano. Yo pienso que él tomó una decisión en fe, de creer que Dios, si lo había protegido con el león y con el oso, lo iba a proteger con Goliat. Sin embargo, David, como cualquier ser humano, tendría de todas maneras algún tipo de temor al estar ahí. Porque Dios no le había dicho, yo voy a hacer que tú vences a Goliat. Él no tenía las cosas 100% seguras. Pero él no podía permitir que un hombre paralizara todo su país y que avergonzara a Dios. Entonces él dio un paso de fe. Y al dar ese paso de fe, al dejar su posición de temor, al dejar su posición de parálisis, dio un paso de fe y se ubicó en otra posición. Escúchame, esta palabra posición la voy a repetir 100 veces más. Se puso en otra posición. Esa nueva posición en la que se puso David le agradó a Dios, y por esa posición en la que él se puso, él tuvo la victoria. Es un tema de posición, no de cualidades. Es un tema de dónde te pones, no de qué tantos talentos tengas. Todos tenían más talentos que David, pero ninguno de ellos se puso en la posición para recibir la victoria. Amén. Fue David el que se puso en esa posición, y cuando Dios vio a un hijo suyo en la posición correcta, Dios no tardó en darle la victoria. Entonces lo que tú y yo necesitamos entender es que tenemos que estar ubicados en la posición correcta para finalmente tener victoria en esas áreas de nuestra vida que necesitamos victoria. David le dijo a Saúl: Saúl, no desmaye tu corazón, yo voy a ir. Y con esas palabras David finalmente se puso en una posición, se ubicó en un lugar que le agradó a Dios. Un lugar que Dios dijo, él sabe. Él caminó en fe y dio un paso en fe, creyó, se llenó de valor y está en un lugar en donde yo tengo que darle la victoria. Esto explica mucho de por qué muchas veces tú y yo no recibimos la victoria. Si David no llegaba, si no había una persona que se pusiera en esa posición de victoria, 39 días hubieran sido pocos. Habrían pasado 390 días o 39 años, porque nada iba a cambiar. A veces pensamos que con el tiempo las cosas se van a solucionar. Mentira, el tiempo no soluciona nada. Solamente le ponen más polvo encima para que cuando tenga que salir el asunto tenemos que escarbar más. Pero el tiempo no soluciona nada. David sí se puso en una posición. A Dios le agradó la posición de David y Dios no tardó en dar la victoria. Dios le hubiera dado la victoria a David, a Pedro, a Juan o a Pepito, no importa quién. Él estaba buscando a alguien que se ponga en la posición, no una persona con nombre y apellido. ¿Me están entendiendo?
Es el lugar, es la posición en la que tú te pones y decides creer en Dios. A pesar de lo que tus ojos ven, tú tomas la decisión de creer y decir, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo seguiré creyendo en ti y me voy a armar de valor. Porque esta situación que me está sucediendo no me va a paralizar. Y Dios se agradó. Y Dios le dio la victoria. Si quieres ver el poder de Dios, la victoria de Dios, gracias, no es suficiente con tener el uniforme. No es suficiente tener la Biblia o haber asistido a la escuela de entrenamiento, de capacitación. No es suficiente. Tienes que ponerte en la posición correcta para la victoria. De lo contrario, van a pasar muchos días y no vas a ver la victoria. No vas a ver esa visitación que tú esperas de parte de Dios. Si no nos ponemos en posición, ¿qué es lo que va a suceder? Nada, pues. Absolutamente nada. Y yo no creo que tú quieras que en tu vida no pase nada. Yo quiero que pasen cosas. Yo quiero ver la mano de Dios, quiero ver el poder de Dios obrando, quiero ver victoria en mi vida, en mi hogar, en mis hijos. Quiero ver el poder de Dios haciendo de mí un mejor hombre de Dios, un mejor esposo, un mejor padre. ¿Tú no quieres eso para ti? Todos queremos esto. Pero si no hacemos nada, si no nos ponemos en la posición correcta, nunca podremos lograr eso que queremos. Solamente vamos a estar como todos estos soldados mirando de lejos a Goliat. Nadie hacía nada, absolutamente nada. Eso no iba a pasar con un milagro de Dios, de que Dios lo mandara un rayo y lo matara, ¿no? O sea, no iba a suceder eso. Dios estaba esperando que un hombre, una mujer, alguien se pusiera solamente en esa posición. Es como si fuera un juego de ajedrez, ¿no? Una vez que ya cae la pieza en el lugar, ya el jaque mate es inminente, pero no había nadie en ese lugar. Hasta que David se puso. Y entonces Dios dijo, ok, ahora sí. Ahora hay alguien que está en la posición correcta para que yo dé la victoria. Y Dios dio la victoria. Pero repito, todo tiene que ver con la posición. David hizo un recordatorio de cómo lo ayudó Dios. Eso ayuda mucho. Porque David decía, Dios me ayudó cuando fue un león, cuando fue un oso. Dios me ayudó. Supongo que Dios me va a ayudar acá también, ¿no? Pero él recordaba, ¿no? Y lo que sucede es que nosotros cuando somos atacados por estos monstruos gigantescos, estas noticias terribles de pronto, estas situaciones de crisis que de la nada surgen, estas notificaciones, estas cosas que nos paralizamos, muchas veces nos olvidamos de cómo Dios sí nos ayudó en el pasado. Muchas veces nos olvidamos de que Dios siempre, siempre fue fiel. De que Dios siempre te ayudó en las cosas pequeñas y medianas. Y si te ayudó en las cosas pequeñas y medianas, te va a ayudar para las cosas grandes. Pero nos olvidamos y nos paralizamos. Eso es lo que quiere el diablo. Porque mientras estemos paralizados no tendremos ninguna victoria. Pasarán los días y pasarán los años. Tenemos que ponernos en posición. ¿Qué quiere decir eso? Llenarnos de fe, llenarnos de valor, llenarnos de ánimo, llenarnos de la fe para creer que si Dios es por nosotros, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. Eso es pararse en la posición correcta. Eso no significa que nosotros vamos a producir la victoria. Solo significa que nosotros vamos a estar en el lugar apropiado para que Dios pueda dar el siguiente paso y es darnos la victoria. Pero nosotros llegamos a ese lugar. Nosotros somos los que nos ponemos en esa posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí es cierto, nos gustan los versículos bonitos. Nos gusta decir, sí, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos de las personas que sabemos muchos versículos acá quizás, pero nos cuesta ponerlos en práctica, vivirlos, ¿no? Quizás nuestra refrigeradora está llena de versículos, pero Dios no lo quiere ahí en la refri, pues no lo quiere en tu corazón, en la práctica, en tus labios, que los puedas confesar, que tú al decirlos, al pronunciarlos, estés tomando la decisión de vivir en base a lo que estás pronunciando, de practicar lo que está diciendo tu boca, no solamente de poder llenar tu refri, o algunos llenan de stickers sus autos, como vemos ahí. No debe ser solo un versículo bonito. No tiene que ser solo un sticker en el auto o un imantado en la refrigeradora. Creer que Dios te va a llevar hasta el final y te va a dar la victoria tiene que ser algo que practiquemos. Creer que si Dios comenzó la buena obra en ti, la va a terminar, es algo que tenemos que vivir creyéndolo.
No solamente pronunciarlo, no solamente decirlo, no solamente pegarlo en un sticker, es más que eso. Debes creer, debe ser una confesión, pero no solo una confesión, tiene que ir más allá de la confesión, tiene que ser una convicción. Debes creerlo con todo corazón. En medio de toda y cualquier tribulación, debes creer que de verdad Dios, como dice su palabra, vamos a leer el Salmo capítulo 46, y quiero que me acompañen ahí, en medio de toda y de cualquier tribulación, el Salmo 46, que algunos se lo saben quizás de memoria. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 10, porque muchas veces tenemos temores de que algo suceda. ¿Quién no ha tenido temor de que algo suceda? ¿Quién no ha tenido temor de malas noticias? Si alguien levanta la mano y me dice que nunca ha tenido temor de malas noticias, yo de verdad lo felicito. Deberíamos dar un aplauso, pero dudo mucho que eso sea verdad. Pero dice, a veces tenemos también nosotros temor de perder cosas, de perder el control de la situación. Tenemos temor de perder seres queridos. Tenemos temor de perder nuestra condición presente o demás. Y el Salmo 46 dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. O sea, lo que me gusta de este pasaje, ¿sabes qué es? Que el Señor dice, mira, Dios, el salmista dice, Dios nos va a ayudar en medio de la tribulación, Dios nos va a ayudar en medio de la crisis. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, podemos estar seguros. Y al final dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo lo que está diciendo es que hay veces en las que nosotros tenemos que dar el paso para ponernos en la posición como David. Y ponernos en posición muchas veces implica dar pasos. Pero hay posiciones en las que nosotros tenemos que ponernos, en las que implica no hacer nada. Y quiero explicarme bien con esto. Porque yo sé que tú tienes una gran experiencia, que a través de la vida y los años que has vivido en la tierra has aprendido a manejar circunstancias, que sabes muy bien que si se escucha la volada de que posiblemente te van a sacar de tu empresa, sabes muy bien que tienes que regalarle su buena botella de whisky a tu jefe, porque lo sabes, porque te has manejado en un mundo así. Sabes que así funcionan las cosas. Sabes que si tienes algún problema con alguien, se soluciona a través de alguna forma o de otra. Es tu experiencia en enfrentar problemas. Y Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Hay muchos problemas en los que tú no vas a hacer nada, porque no quiero que hagas nada, porque ya has aprendido mucha mañosería. Y yo lo que quiero es que sueltes y me dejes a mí obrar. El Salmo 46 está diciendo, quédense quietos, no hagan nada. Hay momentos en donde la posición correcta es no hacer nada. Escúcheme porque hay varias circunstancias. Cuando el ataque es frontal como un Goliat, tú tienes que saber dar el paso y decir, yo no voy a dejarme amedrentar, no me voy a paralizar, voy a confiar en Dios. Pero hay momentos en donde hay tribulaciones y lejos de nosotros hacer cosas, debemos aprender a no hacer nada y confiar en Dios todo. Eso también es ponerte en posición correcta, el no hacer nada. ¿Cómo sabes la diferencia? Yo creo que es bien fácil. En ambos casos se trata de confiar completamente en el Señor. En ambos casos se trata de creer que Dios va a concluir su obra, va a realizar lo que Él prometió que realizaría. Pero el salmista dice, quédense quietos y conozcan, dice el versículo 10, que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. O sea, Dios te dice, no hagas nada. ¿No será quizás que muchas veces Dios no interviene en tu vida para darte victoria porque tú estás haciéndolo todo y no dejas que Dios haga nada porque le dices, Dios, ya no te preocupes, yo lo tengo solucionado, yo ya lo tengo todo arreglado, ya sé cómo se hacen estas cosas? Y Dios te dice, no hagas nada. ¿Quieres ver victoria? No hagas nada. Yo voy a intervenir, pero tú no hagas nada. Pero nosotros queremos hacer, queremos, porque nos cuesta un poco entender el evangelio de la gracia. Nos cuesta entender que Dios lo hace por amor. Nos cuesta entender la paternidad que Dios tiene y la responsabilidad que Él ha asumido al llamarnos sus hijos.
y nos dice, quédate un rato ahí, no estés tratando de solucionarlo. Cuanto más le saques las manos al asunto, más le vas a dejar que Dios intervenga. Yo creo que este es uno de los grandes retos. Si queremos de verdad ver la victoria de Dios obrando en áreas en nuestra vida, hay áreas en las que tenemos que quitar las manos del timón y dejar que Dios obre, dejar que Dios intervenga. Y eso a veces es más difícil para las personas que están más acostumbradas a hacer cosas, a tener el control, a manipular. Es muy difícil a veces. Cuando nosotros tratamos con hijos jóvenes, ¿no? Uno piensa que a veces los chicos cuando crecen ya pueden ser como los niñitos que uno los llevaba para aquí y para allá y todo, pero llega un momento donde tú tienes que aprender a confiar en Dios. O sea, sí, siempre tienes que aprender a confiar en Dios, pero me refiero respecto a tu hijo. Tú le enseñaste, lo criaste, le hablaste de la palabra. Y la palabra dice, cuando sean viejos no se van a apartar, cuando sean grandes, ¿no? Pero uno con los ojos ve, ¿no? Y dices, pero parece que se va, parece que se está apartando. No hagas nada. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora me toca a mí. Y lo digo con conocimiento de causa. Tengo ahorita, a la semana pasada, 2 de mis hijos se fueron a otro país a estudiar y demás, ¿no? Pero igual, uno dice como padre, ¿no? ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Y Dios te dice, ¿sabes qué? No puedes hacer nada. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar que Dios va a cuidarlo, que Dios va a ayudarle. Cuando ya tú no puedes. Pero como padres queremos, ¿no? Hasta el final. Como decimos, padres hasta el final, es cierto. Pero hay momentos en donde Dios te dice, ya, saca la mano, yo me voy a encargar. Cuanto más tú metas la mano, peor es. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que hacer su obra. Por eso la palabra dice, ¿no? Estad quietos. Déjeme que yo sea Dios y yo voy a ser conocido en todo Israel. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir entonces. La palabra dice en este Salmo 46, versículo 10, estad quietos, ¿no? Y es interesante que en realidad Dios dice, estad quietos cuando es en medio de la tribulación, ¿no? Porque estar quietos es fácil cuando no hay tribulación, pues, ¿no? Estar quietos es fácil cuando todo está viendo bien. Pero Dios te dice, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, cuando todo está al revés, Dios te dice, estate quieto, yo tengo el control. O sea, estar quieto en esa circunstancia de tribulación te pone en la posición en la que Dios toma el control y te da la victoria. Porque estamos hablando de cómo obtienen la victoria las personas que viven en victoria, ¿no? Estamos hablando de cómo es que hay personas que tienen victoria y otras no. Y todo se resume al hecho de que unas deciden ponerse en esa posición y entonces Dios derrama su presencia y trae la victoria. En las situaciones de tribulación. Pero luego también vemos situaciones imposibles e inminentes. ¿Cuáles son situaciones imposibles e inminentes? Como por ejemplo Éxodo capítulo 14. Quiero que abran sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, vamos a leer a partir del versículo 12. Y aquí también conocemos la historia conocida del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y viene su primera prueba, ¿no? Que Faraón se desanima y dice, no, vamos a recuperarlos y manda sus carros y caballos para alcanzarlos. Y ellos estaban allá llegando al Mar Rojo y de pronto viene la crisis, ¿no? De pronto, no se esperaban esto, el ejército de Faraón, cientos y miles quizás de carros y caballos, delante de ellos un mar que no podían cruzar, a la izquierda y a la derecha montañas, ¿no? ¿Qué peor situación que esa? Imposible. Pero ahí estaban. Como muchas veces nos sucede a nosotros. Atrás nuestros enemigos, a los costados cosas imposibles y al frente también. Y de pronto nos preguntamos, ¿cómo saldremos de esta? Ahora, quiero leer este versículo porque ellos se quejan, ¿no? Y dice así, ¿no es esto, versículo 12, Éxodo 14, 12, ¿no es esto lo que te hablamos, le dice el pueblo a Moisés en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? La Nueva Traducción Viviente dice, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y bueno, y de verdad tienen razón.
Era mejor ser un esclavo en Egipto porque por lo menos estabas vivo a ser un cadáver en el desierto. Pero se equivocaban en algo. Dios les había hecho una promesa. Dios les había dicho que los llevaría al otro lado. Dios les había dicho que les daría una tierra donde fluye leche y miel. Entonces ellos estaban quejándose. Y ahora yo quiero de verdad llamar la atención aquí que en el versículo 13, Moisés les responde, ¿no? Estoy leyendo Éxodo 14:13. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, ¿por qué es que Moisés le dice eso al pueblo? Como un buen pastor, él les recuerda la palabra de Dios. Como un buen líder, él dice: miren, estén tranquilos, Dios lo ha prometido y Dios lo va a hacer. Pero hay un versículo aquí, y repito que esta es mi posición personal en esto, que yo le llamaría el versículo 14:5, porque no existe, pero que existe históricamente, tiene que haber pasado algo. Porque miren lo que dice el versículo 15. Dios le habla a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Ahora, ¿alguno por favor me puede decir en qué versículo Moisés clama a Dios? Espero. En el versículo 14:5, pues. El que no existe, el que no está registrado. ¿Por qué nos dice, y Moisés clamó a Dios desesperado? ¿Y por qué no dice Moisés, le dijo: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Les estoy diciendo que vamos a pasar al otro lado, pero tú no me has dicho a mí nada, yo no estoy siquiera seguro de esto? ¿Por qué no aparece ese versículo? Porque Dios dice que le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿No? O sea, Moisés clamó a él en algún momento. No dice, no aparece. Quizás, y esta es mi opinión, repito, la respuesta puede estar cerca al hecho de que el mismo Moisés escribió el Pentateuco. Quizás él no quiso poner eso porque le bajaría puntos, no sé. Puedo estar equivocado, hay cosas que yo hablo que son de la palabra 100% inspiradas por Dios. Esto es una opinión, puedo estar completamente equivocado también. Pero no aparece el versículo. Pero Moisés sí clama a Dios en algún momento. Y clama con desesperación, porque le dice al pueblo: ustedes van a ir, van a llegar, Dios los va a ayudar. Y después dice: Señor, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué hacemos? Y Dios le responde y le dice: ¿por qué clamas a mí? Y el versículo 15, ¿qué más dice? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Saben por qué no estaban teniendo victoria en ese momento? A ver, alguien que me pueda dar la respuesta para recibir su 20 y su estrellita. Según esta palabra, según el título de esta palabra, ¿por qué el pueblo de Israel estaba desesperado y no tenía victoria en ese momento? ¿Cómo? Porque no estaban en posición. Estaban en la posición de acá. En esta posición no iban a recibir jamás victoria. Entre paréntesis les digo, ¿saben qué posición es esa? La posición de la queja, la posición de la murmuración. En esa posición nunca tendrás victoria. Ahora, yo no quiero ser personal, no quiero señalar a uno por uno, pero puede ser que la razón por la cual tú no tienes victoria en tu vida es porque eres un murmurador, un quejoso, un lloriqueador. Ahí pueden decir amén, se la perdieron, ya no digan amén. Puede ser por eso, puede ser porque estás siempre murmurando, siempre echándole la culpa. Es que la iglesia es así, el pastor es así, mis hermanos son así, me siento al costado de una persona que le apesta la boca. Te digo una cosa y no soy profeta, nunca tendrás victoria. En esa posición no hay victoria. La victoria está acá, en la posición en la que tú le crees a Dios y Dios dice: marcha, cállate y marcha. Yo te he dicho que lo haré y lo haré, pero tú cállate y tienes que marchar. Y entonces dice la palabra que el pueblo de Israel marchó y se vio la gran victoria de Dios. No por los atributos del pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque se puso en la posición correcta, la posición de la obediencia a la palabra de Dios, la posición en donde ya no había murmuración, sino obediencia. Y ahí Dios les dio la victoria, en esa posición. Muchas veces las posiciones son quédate quieto, otras veces son marcha. Si no nos ponemos en posición, nada va a suceder.
Ponernos de posición, como lo dije hace un rato, es llenarnos. Ponernos en posición, como le dije hace un rato, es llenarnos de fe, de valor, de ánimo, de creer que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que yo quiero decirte y quiero pedirte que hoy tú te pongas en posición, en la posición apropiada, adecuada, en donde Dios pueda mirar y decir, ahora sí voy a darle la victoria. Quiero hacer un pequeño ejemplo, porque les dije hace un rato que no se trata, ¿no? O sea, cuando no nos ponemos en posición, nada va a suceder. Y cuando nos llenamos de fe, y la fe, todos conocemos que la fe se fortalece al oír y al oír la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros de verdad creemos, cuando nosotros nos ponemos cerca al Señor, cuando conozco más a Dios, cuanto más oro, más leo, más fuerte se pone mi fe. Entonces mejor y más fácil me será ponerme en la posición de creer, porque no se trata de tu talento, se trata de tu posición. Por eso es que hay tanta gente talentosa con todos los galones, títulos y demás, que no logran tener victoria en sus vidas. Porque no se trata, repito, de cuánto sepas o de cuánto hayas aprendido, sino se trata de qué posición te pones. Si te vas a poner en la posición de obediencia, de creer a Dios, entonces Dios te dará la victoria. Pero si te quieres quedar en la otra posición, en la posición del reclamo, en la posición de la indiferencia, del no creer, de la incredulidad. Miren, Pastor Roger, ¿me puedes traer la pelota? Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Quiénes acá son futbolistas así, pero no que sean buenos, ¿eh? Solamente que son esos enfermos que juegan todo el día fútbol? Gracias. ¿Nadie? No, hay socios, seguro que hay socios acá de las, ¿cómo se llama?, de canchitas sintéticas. A ver, 2 voluntarios, 2 chicos, a ver, rápido. 1, ¿alguien más? 1 más, vamos. Ya, Israel. ¿Ustedes han visto alguna vez, y yo creo que es conocido por todos, que hay ocasiones en los partidos en donde los mejores fallan? ¿No? Israel, ponte aquí. Imaginemos así en cámara lenta nada más, ¿no? Que tú le pateas un tiro libre, ¿ya? Y ahí está el arco, por ahí, más o menos. Cuidado, ¿no? Y que tú le pateas un tiro libre, pero tú en tu mente estás esperando, tú eres zurdo y estás esperando que te la ponga aquí, ¿no? Pero él te la pone acá, ¿no? Entonces él la patea, él la lanza. ¿No? ¿Ya? Claro. Pero llegó y ya no pudiste patearla. Y aunque tú eres Messi, no vas a hacer ningún gol porque estabas mal parado. No interesa tus años de entrenamiento. No interesa cuánto él domine. Él se la puso acá y él tenía que habérsela puesto acá. ¿Entienden, hermanos? Es muy sencillo esto. Este es Coquito 1.1 del fútbol. Pero Israel no puede meter gol siendo el mejor jugador de todo el Perú. ¿Por qué? No porque él no pueda, no porque él no sepa, sino porque no está en posición. Sin embargo, si es que ahora Israel es el peor jugador del mundo, ¿no? Y una vez más le tiran. Y esas casualidades que suceden, ¿no? ¿Has visto esos que son pero unas chalacas perfectas? Que un jugador le sale pero de pura chiripa, ¿no? Pero porque lo agarró súper bien parado, ¿no? Y él la patea, ¿no? ¡Pum! Un golazo pero así al ángulo. O sea, todas las estrellas se juntaron ese día, ¿no? Para que justo él, muchas gracias, pueden tomar asiento. Llévale esto por favor al pastor. Y por eso es que los grandes jugadores fallan tremendas jugadas, porque no se trata de talento, sino de posición. Tienes que ponerte en la posición correcta, porque si estás en la posición correcta, vas a tener victoria. No importa cuántos años tengas entrenando, no importa cuánto conozcas, lo importante es que estés en la posición correcta. Y la posición correcta se logra con la humildad de poder decir, Señor, yo te creo. Yo creo que tú vas a terminar tu obra en mi vida. Yo creo que tú vas a darme victoria en esta área. No me voy a milanar, no me voy a quedar atrás. Voy a dar un paso como lo dio David. Voy a creerte. Voy a creer
que voy a ver tu mano obrando, que voy a ver tu mano dándome la victoria. Y tú hoy, sin ser el más grande de todos los grandes, puedes tener una gran victoria, solo ubicándote en el lugar correcto, donde Dios te va a ver y te va a decir, ajá. Quiero que me acompañen. Hay otro versículo que quiero que leamos antes de terminar, ya estoy llegando al final, que es en Marcos. Marcos, por favor, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Creo que con esto vamos a terminar completamente de entender y les digo, quizás ha sido muy repetitivo con el tema de la posición. Pero como dije desde el comienzo, uno ve las personas en la palabra y no he dicho todos los ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? Moisés se encuentra con el Señor en la zarza y Moisés le quiere decir algo, pero no estaba en posición. ¿Cuál era la posición en ese momento? Quitarse el calzado de sus pies. Demostrar humildad. Y entonces Dios le iba a hablar, ¿no? Podemos hablar de unidad, la unidad, por ejemplo, en el pueblo de Dios. La unidad entre un esposo y una esposa. Si es que no haces las paces, si no estás bien, entonces tus oraciones nunca serán respondidas. Por ejemplo, ¿no? O sea, posición. Porque la palabra dice que tienes que arreglar las cosas y amar a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Posición. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que estar unánime en un mismo sentir. No puedes venir a la iglesia porque dices que yo amo a Dios, a nadie más, a los hermanos los odio, pero a Dios sí lo amo. No puedes, porque cuando uno ve Pentecostés, la palabra dice que Dios iba a derramar su espíritu cuando ellos estuvieran unánimes en un mismo sentir. Posición. Y ellos estuvieron en la posición y Dios derramó su espíritu. Posición. Ahora quiero que veamos este ejemplo de Jesús sanando a esta niña, o resucitándola, mejor dicho. Dice aquí Marcos capítulo 5, versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, Marcos 5, 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahora miren, dice así el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Escuchen, aquí ya Jesús estaba preparando la posición. No permitió que nadie le siguiese. Vamos a entenderlo después por qué. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio él alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él se puso en posición. ¿Saben cuál era la posición acá? Echando fuera a todos los incrédulos, echando fuera a todos los burladores. A veces tienes que echar fuera ese burlador que tienes dentro. A veces tienes que echar fuera esa incredulidad que tienes dentro y decir, yo renuncio a esta incredulidad, yo renuncio a esta falta de fe y me lleno de fe y de valor para creer que aunque mis ojos no vean nada, Dios hará lo que ha prometido. Y dice la palabra aquí, versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, los que trajo, no los discípulos, y entró donde estaba la niña. No había nadie más con él. Él creó la posición correcta para que un milagro suceda. Solo los que creían estaban con él. Solo la fe lo acompañó. Y Dios no demoró mucho en hacer el milagro. La niña resucitó, conocemos la historia, le dijo Talita Kumi y demás, y la niña resucitó. Lo que sucede es que nosotros nos enfocamos más en los milagros y en las victorias que en lo que sucedió un poquito antes. Pero lo que sucedió un poquito antes nos ayuda a nosotros a copiarnos, a ser como ellos. Porque ellos tuvieron victoria. Pero la victoria no sucedió al azar. La victoria sucedió porque alguien se puso en la posición para que Dios dé la victoria. Entonces no se trata de tu talento, se trata de tu posición. Hoy es el día en que yo quisiera proponerte que tú puedas dar un paso al frente en tu fe, un paso al frente en tu caminar espiritual y te pongas en posición. Yo no sé cuál es
tu posición anterior y a la posición a la que tienes que ir, pero sí sé que tenemos que dar un paso. Renunciar a algunas cosas, dejar algunas cosas que están impidiendo que tengamos victoria y dar el otro paso hacia Goliat, hacia la victoria. No es que Dios no te quiere dar la victoria, es que tú no has estado en posición nada más. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios quiere que hoy tú te pongas en posición para que Él mire y diga, ya se puso en posición. Vamos a hacerlo entonces, vamos a darle la victoria. Ya se puso en la actitud correcta, ya se puso en la fe correcta. Creyó y entonces Dios no demoró en dar la victoria. Te pones en posición porque quieres ver tu victoria, porque quieres ver muerto a Goliat, porque quieres que Dios intervenga. ¿O quieres acaso que sigan pasando 39 días más? ¿O 390? ¿O 39 años? ¿Quieres que esta situación te paralice y no pase nada? ¿O quieres de verdad tener victoria finalmente en tu vida? Entonces tienes que marchar y tienes que estar firme y tienes que ponerte en la posición en la que no importa lo que tus ojos vean, en la que no importa el temporal que está delante. Cuando tú te pones en esa posición, Dios interviene. ¿Se acuerdan los jóvenes hebreos? Ellos se pusieron en una posición en la que Dios no pudo evitar el salvarlos. Ellos no sabían si iban a ser salvados, ¿no? Entraron en el horno. Si Dios nos quiere salvar, bien, y si no, no, pero, tú no nos vas a tener, rey, y no vamos a obedecer ese decreto. Y a Dios le agradó esta posición. Y Dios intervino y los salvó y les dio la victoria. ¿Quieres que esta situación te paralice y no pase nada? Porque Dios quiere intervenir ya. Dios no demora. Dios no está jugando con nosotros. Dios tiene la victoria en su mano. Solo que como dice la palabra, ¿han visto ese versículo que dice, todavía no saben pedir? Todavía no saben orar como deben orar. Todavía no saben obtener de mí. ¿Cómo obtenemos de Dios? ¿Cómo recibimos de Dios? ¿Cómo somos visitados por Dios en el lugar correcto? Como dice el Salmo 133, ¿no? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, es como el buen óleo, porque allí envía Jehová bendición. Pero siempre nos enfocamos en la bendición de Dios, nada más. Pero no nos enfocamos en cuando los hermanos habitan juntos en armonía, por ejemplo. O cuando nosotros marchamos, como Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo, dile que marche, que deje ya la murmuración, que marche. Que no se enfoque en su problema, que no se enfoque en su conducta lastimera. A veces estamos tan... Y les doy un ejemplo más y con eso termino, porque hay muchos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de gente que recibió victoria de Dios debido a que se puso en la posición correcta. Y también la Biblia está llena de ejemplos de personas que si no tomaban la decisión de cambiar su posición, nunca tendrían victoria. Uno de ellos es Elías. Mientras Elías se quedaba en la cueva, Dios nunca le iba a hablar. Dios no transó con él nada. Le dijo, mira, ¿sabes qué, Elías? Yo tengo tantas cosas que decirte, pero sal de ahí. Pero sal. Pero Señor, que mira, sal de la cueva, yo no te puedo hablar. Ahí no te voy a hablar. Te voy a hablar acá afuera. Ponte en la posición correcta para yo darte la palabra. Y repito, hay muchos versículos que podría enseñarles sobre esto y hablar. Pero el gran versículo está por escribirse ahora. ¿Qué vas a hacer tú con esto? ¿Cómo saldrás de tu cueva? ¿Cómo te pondrás en la posición correcta de tal forma que Dios te dé la victoria? Porque Dios te la quiere dar. Dios no tiene retraso alguno. El retraso viene por tu culpa, no por la de Dios. Ponte de pie, por favor, querido hermano.